Qué bendición. La moneda del reino. Amados, la moneda del reino es la fe. La moneda del reino es la fe. Y quiero apoyarme en dos principios y dos verdades que Dios nos ha entregado de la serie de mensajes pasados. Yo estoy seguro, punto número 1, que en este tiempo separarás lo valioso de lo costoso. Segundo, creo que perderás, dile al del lado por favor, creo que perderás solo lo que Dios se quiera llevar en esta crisis y no perderás lo que el diablo te quiera quitar. Entonces, seguro estoy de que descubrirás en este tiempo, cópielo, descubriremos en este tiempo el verdadero valor de nuestra fe. El verdadero valor de nuestra fe. Abra su Biblia por favor en Hebreos capítulo 11. No podíamos colocar otro fundamento que no fuera este. Dice 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora quiero usar una versión más antigua, la Reina Valera antigua. Dice, es pues la fe, cópielo, la sustancia de todas las cosas que se esperan, la demostración de las que aún, diga conmigo, de las que aún no se ven. Es la fe la sustancia. ¿Qué es la fe? La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que aún no se ven. Saben, conquistadores, vamos a empezar un viaje magnífico al valor de la fe. Amén. Punto número 1, quiero hablarte esta mañana. La fe tiene sustancia. Diga conmigo, la fe tiene sustancia. La fe, según la Escritura, es sustancia. La fe no es solo imaginación. La fe no es una proyección. Ojo, escuche, la fe no es una ilusión, ni mucho menos un sentimiento. La fe es sustancia para Dios. Amén. Es la certeza de lo que se manifestará. Amén. Escuche por favor y copie. La fe puede y debe ser el soporte del que te sostienes y te impulsas para avanzar en este tiempo. Porque lo peor que te puede ocurrir en una tormenta es, 1, no tener un lugar donde refugiarte. 2, no encontrar un fundamento firme donde pararte. Y 3, no poseer un motor con el cual impulsarte para salir de la tormenta. Voy a repetir eso. Porque lo peor que te puede suceder en una crisis o en una tormenta, 1, es no tener un lugar donde refugiarte. 2, es no encontrar un fundamento firme donde pararte. Y 3, no poseer un motor con el que puedas impulsarte para salir de la tormenta. Y todo esto es la fe. Diga conmigo, todo esto es la fe. La fe sustancia, según el versículo 3, dice, si leemos, por la fe entendemos
haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Escúcheme, de modo que lo que no se ve fue hecho, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Según el versículo 3, la fe es sustancia. Dios usó la sustancia de la fe para crear todo lo que creó. Dios usó la sustancia de la fe para crear todo lo que creó. Y lo creó de lo que no se veía. Creó lo que se ve de lo que no se veía, con la materia y la sustancia de la fe. Entonces el interior de Dios se denomina sustancia de fe. El interior de Dios se denomina sustancia de fe. Si pudiéramos sumergirnos en Él, descubriríamos quién es Él. Si pudiéramos pasar más tiempo con Dios, conoceríamos la sustancia de Dios, y que la sustancia de Dios contiene la fe. Amén. Y también descubriríamos lo que se nos fue transferido en Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué enseño esto? Porque muchos han querido decir que la fe es un pensamiento, que basta solamente con tener pensamientos positivos y decir todo va a salir bien, nada va a salir mal, yo pienso en positivo y así va a ser. Y muchos se han frustrado, porque aunque tú pienses bien, si la sustancia de la fe, no puedes crear lo que quieres ver. Aleluya. Entonces la fe no es un pensamiento. La fe tampoco puede ser un sentimiento, porque las emociones son variables. Y un día estás arriba y otro día puedes estar abajo. Por eso es imposible catalogar la fe como un sentimiento, porque si no, un día estaríamos provistos de una poderosa fe, pero al próximo día nos sentiríamos desnudos de esa fe y seríamos incapaces de, escúcheme, enfrentar las circunstancias y cambiarlas. Pero la palabra de Dios nos dice que la fe ni es un pensamiento ni es un sentimiento, es una sustancia que proviene de la misma esencia de Dios. Porque con fe Dios creó todo lo que vemos de lo que no se veía. Diga conmigo, es poderosa la sustancia de la fe. Amén. Ahora, entonces la pregunta que nos surge es la siguiente: ¿tiene Dios fe? Porque si decimos que la fe es algo externo, algo que sentimos, o una moda de pensar positivo, entonces yo le quiero decir a usted algo, quiero rebatir con usted un argumento: Dios es fe. Porque Dios tiene fe. No, Dios no tiene fe, Dios es la fe. Ah, Dios santo, alguien tiene que estar en casa y decir: yo voy a salir de esta tormenta, yo voy a salir de esta crisis, yo tengo la sustancia creadora de Dios para salir de esta circunstancia. Alguien tiene que dar un aplauso al Señor allá en casa. Aleluya. Claro que no, Dios no tiene fe, porque Dios es la fe. Amén. Pero Dios, si Dios tuviera fe, o si Dios tuviera que tener fe, ¿en quién tendría fe? Aleluya. Si la fe no es sustancia, sino que la fe es un amuleto, o un sentimiento, o un pensamiento, entonces déjame preguntarte algo. La segunda pregunta que me nace es: ¿en quién tendría fe Dios?
La fe no está fuera de Dios, la fe es Dios. ¡Ah, santo! Esto está tremendo. Si decimos que la fe es la convicción de lo que no se ve, me nace la tercera pregunta. ¿Hay algo que Dios no pueda ver? Es absurdo pensar que el Dios omnipotente, que el Dios omnisciente, que el Dios soberano necesite fe para hacer algo. La fe es ver lo que no se ve como si fuera. Ahora le pregunto, si Dios no fuera la sustancia de la fe, entonces ¿qué no puede ver Dios? Dios es tremendo. ¿Por qué? Porque Él no necesita fe para hacer algo. Él es la fe, la sustancia que puede hacer algo. Alguien diga amén. Dele un aplauso al Señor. Él es la fe, la sustancia que lo puede hacer todo. Y yo te tengo una buena noticia allá en casa para que te levantes, te despiertes. Empecémonos a despertar. ¿Qué horas son ya? Oh, Dios mío, ya son las 9:37, ¿verdad? Entonces sacúdete y dile al que está al lado, ya no es hora de dormir. Bendigo a todos los que ven la prédica en pijamados. Yo no he podido, hermano, así que váyase rápido, póngalo en su... Báñese, dúchese, sacúdase, aunque sea espiritualmente, y diga conmigo esto: Dios no necesita fe para hacer algo. Él es fe. Y por la sustancia de la fe, Él puede hacerlo todo. ¿Sabes que una crisis como esta hará cosas, removerá cosas poderosas? Primero, removerá cosas como que un amuleto puede cambiar. Un fetiche puede cambiar un destino, puede cambiar una situación. No, aquí es donde Dios va a entrar en el escenario. Aquí es donde fe, diga conmigo fe. Aquí es donde sustancia va a entrar en el escenario y va a decir: no confíes en esos amuletos, porque esos amuletos no pueden cambiar el destino, no pueden cambiar la circunstancia. Pero yo, que soy sustancia de fe, que creé las cosas que se ven de las que no se veían, yo sí puedo crearte un nuevo escenario en un solo día. Alguien diga amén. Yo sí puedo crearte un nuevo escenario para tu familia este próximo mes. Yo sí puedo cambiar la circunstancia, aunque muchos hayan decretado cosas contra ti. Dios tiene la última palabra y Él hará con fe lo que tú no puedes ver. Dale un aplauso al Señor fuerte. Entonces, la fe es una sustancia divina que nosotros, esto es muy importante, podemos moldear con nuestras palabras. Porque el versículo 3 dice que la fe operó porque Dios habló su palabra. Entonces quiero que sepas que la fe es una sustancia divina que nosotros podemos moldear con nuestras palabras y dar forma a esa sustancia divina y darle cumplimiento a todas nuestras promesas con nuestra declaración. ¿Y por qué me dice eso, pastor? Porque es importante que tú entiendas algo como hijo de Dios. Necesitamos salir de esta crisis en victoria. Y para eso tú tendrás que sacar la queja de tu boca y llamar las cosas que no son como si fueran. Porque Dios mismo nos muestra en Hebreos 11 que la fe operó por la palabra. Así que hoy alinea tu boca con tu espíritu. No hables las circunstancias. Habla desde la dimensión de la fe. No dejes que la vida se establezca sobre ti. Tú vive la vida, vívela tú. Toma autoridad. Alguien diga amén. Por eso entonces nos dice Hebreos 11:6 que por tal razón, aquí es donde entiendo este versículo, Hebreos 11:6, por tal razón, porque Dios es fe, Dios es la sustancia de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Dale un aplauso al Señor allá en casa, por favor.
Dale un aplauso al Señor en casa, por favor. Gloria al Señor. Punto número 2 de lo que quiero enseñarte hoy. La fe es la moneda más valiosa en una crisis. La fe es la moneda más valiosa en medio de una crisis. Escucha, por favor. La moneda de intercambio que Dios dejó en el reino de los cielos es la fe. ¿Sabes cuánto vale tu fe en este tiempo? Pastor Diego, yo voy a necesitar que tú me acompañes hoy. Porque yo siento que Dios está ministrando vidas en sus casas. Porque yo sé que el enemigo se ha levantado. Y el enemigo conoce esta verdad. Y ha querido robarte la fe. Porque el enemigo sabe que la moneda más valiosa en una crisis es la fe. ¿Sabes cuánto vale tu fe? Toca al del lado y dile, ¿tú sabes cuánto vale tu fe? Vamos a descubrir cuánto vale tu fe ahora, en este tiempo. Dígale al del lado, en este tiempo, dígaselo, en este tiempo, la moneda más valiosa es la fe. Escúcheme. Entendí esto y tú también lo entenderás. Sabrás cuál es el valor real de la fe cuando el papel moneda te resulte insuficiente. Mira, he investigado los lugares donde hubo huracanes, tormentas, sequías, colapsos y aún guerras. Y he encontrado testimonios. Encontré un testimonio de un pastor en Puerto Rico que testificaba que cuando pasó el huracán María, Dios antes de eso le había proveído un dinero y él lo tenía reservado. Pero cuando pasó el huracán fue tan desastroso que tumbó la energía, tumbó los abastos, tumbó todas las cosas. Y aunque él tenía papel moneda, no tenía poder adquisitivo. Escúchame. Porque cuando tú entiendes que el papel moneda no es lo más valioso, entonces entenderás y descubrirás que el valor no lo tiene el papel, sino la transacción. Ay, 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 voy a repetir eso. El valor no lo tiene el papel, sino el intercambio, la transacción. Ahora escúcheme, por favor, copie rápidamente conmigo. La fe es la transacción exitosa del reino. Amén. La fe es la transacción exitosa del reino. Hoy en día existen los medios electrónicos. Aquí yo tengo varios pastores que son jóvenes y les fascina esto. Los medios electrónicos para pagar tus cuentas, ¿verdad? Y escúchame. Escucha, quiero preguntarte qué sientes cuando tú vas al supermercado o vas a hacer tus compras necesarias, ¿sí? O vas a adquirir algo en este tiempo y tú metes tu tarjeta allí al cajero o al datáfono y te sale transacción satisfactoria. ¿Qué tú sientes? A ver. Cierra los ojitos, a ver, ¿qué tú sientes? ¿Y qué tú sientes cuando la tarjeta dice transacción insatisfactoria o transacción rechazada? Vamos, mira, voy a pararme en este ejemplo para decirte que la fe es la transacción exitosa del reino de los cielos. Amén. Hace un tiempo atrás, sucedía que cuando viajabas a otro país, para poder moverte, adquirir un bien o vivir en ese lugar,
debías cambiar tu moneda por la moneda de ese país. No hace mucho me pasó. Alguien sembró en mi vida una moneda extranjera. Y aunque, escúcheme, sígame, aunque el billete era de un alto rango, cuando yo, escuche, quise pagar lo que adquirí en ese momento, me dijeron, no recibimos esa moneda. Alguien tiene que decir amén si está entendiendo. Hay cosas en esta vida que el papel moneda te resultará insuficiente. Mucha gente con mucho dinero en medio de esta crisis se está quitando la vida. Mucha gente con mucho papel moneda en sus cuentas en esta crisis se está separando, se está divorciando. Mucha gente con mucho dinero está perdiendo sus empresas. Tú puedes tener mucho dinero contigo, pero hasta que no tengas la moneda correcta, no podrás hacer el intercambio. Alguien dígame. Esto es lo que nos revela entonces Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, conéctese conmigo, nos dice que para Noé la fe fue la moneda. Diga conmigo, para Noé la fe fue la moneda. Versículo 7, capítulo 11, versículo 7. Dice, leamos: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, esto es fe, con temor preparó el arca, subráyelo, en que su casa y su familia se salvasen. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Escúcheme por favor, si la moneda de Noé fuera la capacidad de construcción y la capacidad de liderazgo, a Noé no le hubiera alcanzado. Pero como la moneda fue la fe, entonces la transacción fue exitosa y se salvó él y su familia. Alguien diga amén. La fe es una moneda que tiene un poder impresionante en el reino de Dios. Puede hacer la transacción exitosa que tú necesitas. Sígueme. Para Abraham y Sara la moneda fue la fe. Versículo 8. Por la fe, oh Dios mío, háblanos. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber, subráyelo, sin saber para dónde iba. Mucha gente me está preguntando, pastor, esta crisis me ha dejado sin nada, me ha dejado sin destino. Tranquilo. En la misma condición se encontró Abraham, pero mientras tuviera la moneda de la fe, él sabía que iba a llegar al destino que Dios le tenía. Alguien diga amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. No, salió sin saber para dónde iba. Escuche, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con su hijo Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque, escuche, esperaban la convicción de lo que no se ve. Esperaba la ciudad que tiene fundamentos, aleluya, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, diga, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Escuche,
si la moneda de Abraham fuera la juventud y la vitalidad, no les hubiera alcanzado. No, yo voy a hablar con alguien, porque alguien está detrás de cámara diciendo: a mí se me acabó el tiempo, yo estoy muy viejo, yo no puedo perder este trabajo, porque si yo pierdo este trabajo pierdo la vida, yo ya no tengo el tiempo, a mí se me pasó la hora. Mira, si la vitalidad y escúchame, y la fuerza fuera la moneda con la que Abraham fuera a comprar su promesa, no le hubiera alcanzado. Pero como su moneda con la que se midió fue la fe, entonces la transacción fue exitosa. Por la fe, siga conmigo. Ay, Dios mío, esto que sigues. Oh, mi Dios, danos riquezas en la fe. Haznos entender las riquezas de la gracia con las que nos proveíste en Cristo Jesús. Con las que nos proveíste en Cristo Jesús. Con las que nos dotaste en Cristo Jesús. Escúchame, diga conmigo: para Noé, la moneda fue la fe. Para Abraham, la moneda fue la fe. Esto que sigue, escuche: para Rahab, la moneda fue la fe. En el versículo 31 de Hebreos dice: por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes por la fe, habiendo recibido a los espías en paz. Escuche, y yo sé que esto va a golpear a muchos religiosos, pero tengo que decirlo. Si la moneda aquí fuera la moralidad, entonces a Rahab no le hubiera alcanzado. Pero la moneda, pero como se midió, como la moneda con la cual se midió o se le midió fue la fe, la transacción fue exitosa. Diga conmigo: la fe es la transacción exitosa del reino. Quiero seguirle enseñando sobre esto. Por la fe, los hermanos de David vieron cómo ungían a un simple pastor de ovejas que no los superaba en sus cualidades, pero que después de ungido, por la fe derribó un gigante. Por la fe, los hijos de los profetas vieron cómo Eliseo tomaba el manto de Elías y venía sobre él una doble porción, cuando ellos, los hijos de los profetas, tenían el linaje y la experiencia para recibir ese manto, pero no les fue transferido por fe ni por experiencia, porque solamente, escúchame, Eliseo fue capaz de quebrar la yunta de los bueyes. Solamente Eliseo fue capaz de dejar atrás lo que para él era riqueza en su pasado y seguir un propósito. Por la fe, Elías oraba sin cesar, sin importar que estuviera sujeto a pasiones. La Biblia nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Pero Elías oraba sin cesar. Por lo tanto, Elías hizo descender fuego del cielo y consumió a los profetas de Baal, que eran enemigos de su nación. ¿Sabes? Es que tú y yo tenemos que madurar y entender de que no se trata como nosotros nos sentimos, sino de la fe que tenemos. Alguien tiene que decir amén. Alguien tiene que decir amén a eso. Hay gente que no entiende que la moneda con la que hizo transacción Noé no fue su habilidad, no fue su liderazgo, fue la fe. Hay gente que no ha logrado entender como hijos de Dios y estamos llenos de excusas.
y llenos de argumentos y llenos de quejas. Es que yo no sé construir un barco, pero Dios no le dijo: yo no contraté un ingeniero naval, yo contraté un hombre con fe y obediente, porque la moneda con la que tú vas a hacer la transacción es la fe. Y cuando tú pasas la tarjeta de la fe en el reino, el cielo te dice: transacción exitosa. Alguien diga amén. No fue por la vitalidad ni por la juventud que Abraham y Sara pudieron tener hijos. La fe rompe nuestros esquemas, la fe rompe nuestras excusas, la fe rompe nuestras quejas. No fue con fe, no fue con fuerza, no fue con juventud que Abraham y Sara heredaron la promesa. Fue con fe, y la transacción fue. Ay, Dios mío, yo voy a ir ahora a un punto donde quiero ir. Hay gente que es rica en papel moneda, pero pobre en fe. Escucha, por la fe entonces Elías, aunque estaba sujeto a pasiones, fue capaz de hacer descender fuego del cielo. ¿Y qué significa pasiones? Emociones. Elías era emocional. Un día estaba arriba, otro día estaba abajo. Pero Elías aprendió en su hombre espiritual que no se trataba de cómo él se sentía, sino de cuánto él creía. Ay, 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 ay. Tú vas a entender esta mañana que no se trata de cómo tú te sientes en casa. Quizás tú te sientes derribado, pero yo sé que hay un grano de fe en ti, y ese es el que Dios quiere buscar y tocar esta mañana, para levantarte en la fe y decirte: a pesar de que tú te sientas derribado, yo lo voy a hacer contigo y te voy a sacar en victoria. Alguien diga amén y dele un aplauso fuerte al Señor. Escuche esto: la moneda de medida de Gedeón no fue la valentía. La moneda de medida de Gedeón no fue la valentía, porque Gedeón, quien se convirtió en un libertador de su pueblo Israel, estaba escondido y escondiendo el trigo. Y Dios le dice a Gedeón: varón esforzado y valiente. Saben, si la medida de los libertadores de Dios fuera la valentía, entonces Gedeón no le alcanzaba. Pero como la medida con la que lo midieron fue la de la fe y la obediencia, entonces la transacción fue exitosa. Alguien diga amén. Ahora quiero darte algunos ejemplos en Cristo Jesús, donde se demuestra en la Escritura que la moneda de la fe logra el intercambio. En Mateo capítulo 8, versículo 10. En Mateo capítulo 8, versículo 10. Se nos muestra un hombre que maravilla al Señor Jesús por su riqueza en la fe. Dice Mateo 8:10: y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora salte al versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión romano: ve, ay Dios, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en casa y aquí en este lugar. Un centurión romano maravilla a Jesús por ser rico en fe y confiere la sanidad de su siervo, la logra con la transferencia de la fe. Amén. Escuche, en Mateo 9, 29 y 30, un ciego intercambió su sanidad por la fe. El Señor Jesús le dice: conforme a tu fe seas sanado.
Y ese ciego, escúcheme, fue sanado e intercambió su sanidad por la moneda de la fe. En este momento ya tú tienes que estar pensando, ¿cómo está tu banco de fe? ¿Tienes moneda para intercambiar en el reino de Dios? ¿O te vas a seguir aferrando? Y voy a decirlo como profeta del Señor, sin temor. Cada día más el papel moneda perderá su valor. Cada día más. ¿O te vas a seguir aferrando a las cosas materiales, creyendo que lo costoso es lo valioso? No, mi amado. Tú tienes que reaccionar hoy y decir: Señor, hazme como ese centurión romano, rico en la fe, que yo pueda hacer transacciones Ay, alguien tiene que estar conmigo. Que yo pueda hacer transacciones grandes en medio de esta crisis. Yo pueda hacer adquisiciones grandes. Alguien tiene que estar conmigo. Yo pueda tomar lo que nadie tomó. Yo pueda comprar lo que nadie compró. Yo pueda avanzar lo que nadie avanzó. Porque en mi depósito de fe yo tengo moneda de fe, moneda del reino. Dale un aplauso fuerte al Señor. En Mateo 15:28 dice que una mujer desesperada con un flujo de sangre de muchos años. Esta mujer en Mateo 15:28, Marcos 5:25. Marcos 5:25, una mujer debilitada y desahuciada por el flujo de sangre continuo, enferma, debilitada, desahuciada, cambió su enfermedad por su sanidad. Cuando dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Y esa fue ay, Dios mío santo, alguien está siendo tocado en casa. Pon tu mano en el lugar afectado y di conmigo: Señor, no es por mis méritos, es por mi fe que la transacción se hace exitosa. Y yo declaro que por los méritos de Cristo, por su sangre derramada en la cruz, mírame, te estoy hablando a ti, hoy quedas sano de ese azote en el nombre de Jesús. Hoy quedas libre de esa enfermedad y de ese azote, y levantas tus manos y dices: tan solo me bastó un momento de fe para quitarme años de enfermedad de encima. Dale un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Yo estoy sintiendo aquí una gloria. Vamos, líderes, adore, aplauda, adore. Yo estoy sintiendo aquí una gloria que está viniendo sobre nuestras vidas. En Mateo 15:28, una mujer desesperada, está así, logró la sanidad de su hija, aunque Jesús le dijo que no venía a sanar en ese momento, sino a los del pueblo de Israel. Y ella dice que aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Una mujer, escúchame, con fe, intercambió la enfermedad de su hija y sacó estas palabras del Señor Jesús: mujer, hágase contigo como quieras. No, yo creo, mis hermanas, que esto es lo que muchas amadas estarán esperando que hoy diga a sus esposos con ustedes. ¿Qué tal que su esposo sacara una tarjeta Oro Master y le dijera a usted: mire, hágase con usted como quiera? Celebraría en casa, ¿verdad? Aleluya. Escúchame. La fe, diga conmigo, la fe activa la gracia. Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. La fe activa la gracia. La fe hace que la transacción sea satisfactoria. Por tanto, subráyelo en su Biblia. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda
su descendencia. Muchos tendremos que levantar la mano cuando pase esta crisis y decir: no fue por mi talento, no fue por mi virtud, no fue por mi capacidad. Alguien está llorando en casa. Póstrese y diga: no es por mi cuenta bancaria. Alguien diga amén. Alguien tiene que decir: no es por el trabajo que tengo, no es por mis habilidades, es por su gracia que aún estoy de pie. Y la fe es la que activa ¿la qué? La gracia. Vamos a terminar. Diga conmigo: la fe, punto número 3, determina tu dimensión espiritual. La fe determina tu dimensión espiritual. Lucas 17:5 dice que los discípulos le pidieron al Señor Jesús que aumentara su fe. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les respondió diciendo: si tienes fe como un granito de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería. Escúcheme y copie, por favor. Mi dimensión espiritual no se mide por lo que digo, sino por lo que creo. Escúcheme, las horas, ay Dios mío, yo tengo que tener atención de todos acá para que puedan recibir esto. Las horas de oración e intimidad, las horas de oración. Déjenme un segundo. Voy a regáleme 5 minutos. Las horas de oración e intimidad que tú tienes se verán reflejados en los segundos en los que tú crees. Hay gente que mide su dimensión espiritual y su espiritualidad en lo mucho que ora. Y yo te digo, en el reino no solo serás medido por cuánto oras, sino por cuánto crees cuando oras. Tu dimensión espiritual no está medida por lo que dices, sino por lo que crees. Por eso el Señor Jesús, al pedido de los apóstoles decirles: aumenta nuestra fe, el Señor les dice: si tuvieran fe así de pequeña, ustedes serían capaces de mover los montes. Aleluya. Tus horas de oración no son medidas por las horas de oración, son medidos por los segundos en los que crees. Alguien diga amén. Y eso te llevará a entender, escúchame, que te va Dios a poner en el punto número 4, en los momentos de fe. Diga conmigo: los momentos de fe. En esta crisis vivirás momentos de fe. Momentos que yo he llamado los ahora de Dios. ¿Los qué? Los ahora de Dios. No son los momentos de orar los que definen tu futuro. Ay. No son los momentos de pensar y de reflexionar los que definen tu futuro. Son los momentos de fe los que definen tu futuro. La Biblia nos habla de los ahora de Dios. Dice que el papá de David envió a David con unos asnos llenos de provisiones para sus hermanos al campo de batalla. Y cuando llega, dice que David escuchó el sonido de la trompeta de la batalla. Y escúchame, y al pueblo lo escuchó rugir. Entonces David pregunta: ¿qué le darán al que mate a este gigante? Diga conmigo: hay escenarios en los que Dios me va a meter en esta crisis, que son los segundos de fe que Dios necesita para cambiar mis próximos 15 años. Hay escenarios de fe en los que Dios me va a meter, donde Dios necesita que yo responda con los segundos de fe, apoyado sí en las horas que oré. Porque yo no estoy diciendo que tú no ores, yo no estoy diciendo que yo ore,
Lo que yo estoy diciendo es que la oración te crea el fundamento para el momento donde tienes que creer. Porque en el reino, repito, no solo serás movido o medido por cuanto tú oras, sino por cuanto tú crees cuando oras. Y quiero eliminar también una enfermedad. Hay gente que se cree súper espiritual porque pasa 20 horas orando y uno los ve siempre en el mismo lugar. Ay, santo, aleluya. Nunca despegan, nunca cambian, nunca se transforman, nunca maduran. ¿Saben por qué? Porque no es cuántas horas tú ores religiosamente, sino cuántos momentos de fe tú capturas con la oración que desarrollaste. Dios te va a meter, eso es lo que yo quiero decir en este momento. Dios te va a meter en escenarios de fe donde tú no vas a poder ni pensar, Alejandra. Donde tú no vas a poder ni pensar, Pastor John Bovea. Tú no vas a poder ni pensar. Te va a tocar entrar en los ahora de Dios. Y cuando tú entras en los ahora de Dios, tienes que estar parado en tu fe. Cuando David salió, la trompeta de guerra sonó. Y David dijo, no, yo no puedo ponerme a pensar ahora. No, yo no puedo ponerme a orar ahora. Yo tengo que preguntar, ¿cuánto se le va a dar al que derribe a ese filisteo incircunciso? No sé cuántos están así en casa y ya están sintiendo la gloria de Dios y diciendo, Señor, si yo tuviera la fe como un grano de mostaza, es decir, si yo supiera actuar en el momento de mi fe, yo vería el destino de mi vida cambiado. Y eso fue lo que pasó a David. Escúcheme, David era un pastor de ovejas, pero actuó en el momento indicado. Ay, Dios mío, yo lo voy a repetir. ¿Estás escuchando, Julián? Escucha, Dios te va a poner en escenarios de fe. Y son momentos donde tú no puedes orar, donde tú no puedes pensar. No es momento para reflexionar, ni siquiera es momento para decir, voy a hacer una llamada 50-50. Déjame llamar a un amigo. Aló, 75-25. No. Son momentos en los que tú tienes que decir, para esto me preparó el Señor en oración. Alguien diga amén y dile un aplauso al Señor. Para esto me metió Dios en intimidad. Yo tengo que avanzar, yo tengo que actuar. Y David salió al campo de batalla y Dios estaba con él. Y con una sola piedra, no sé si se nos olvida a veces, con una sola piedra y con una honda, tumbó al gigante que tenía atormentado a Israel 40 días y 40 noches. Tú vas a salir con fe y tienes que entender que la dimensión de tu fe no es lo que tú dices ni lo que tú oras, sino ay, Dios mío, yo lo voy a repetir. Las horas que tú oraste se resumirán en los segundos en los que tú actuaste. Eso tiene que ir. Vamos a inundar las redes con eso. Las horas en las que tú oraste se resumirán en los segundos que tú actuaste. Tu dimensión no se mide por cuántos versículos te sabes. La dimensión espiritual se mide por cuántos versículos tú vives. Alguien diga amén. Tu dimensión no se mide por cuántas horas tú oras, sino por los segundos en los que tú actúas conforme a lo que oras. Alguien tiene que decir amén. Ahora, diga conmigo, la fe inicia con la transición. Y con esto vamos a terminar. Josué capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien está recibiendo en casa? Josué capítulo 1, versículo 1. Diga momentos de fe. Diga conmigo momentos de fe. A Josué le tocó liderar, copie, una transición. ¿Le tocó liderar qué? Una transición. Mire lo que dice Josué. Dios lo metió a Josué en una transición. Josué 1:1. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué diciendo, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo, subráyelo, Moisés ha muerto. No lo resucites, no hay forma de resucitarlo. Subráyelo. Ahora, ¿cuándo? Ahora, ¿cuándo? Ahora,
Todos los que están acá, conéctense. ¿Cuándo? Yo necesito ser responsable con esta palabra, porque Dios me dijo, escucha, y lo digo delante del Señor, que vienen escenarios de fe para ti y para mí. Y en un segundo de fe, capitalizarás los años de oración que llevas orando. Pero si tú pasas la vida orando y nunca entiendes que tu dimensión de fe tiene que ser activada y tienes que poseer lo que Dios te quiere entregar, te quedarás. Y lo pagarás tú y tu familia. Por eso tengo que ser muy responsable. Dios le dijo a Josué, Moisés ha muerto. Ahora, levántate tú. Y pasa este pueblo, tú y todo este pueblo, pasa el Jordán y posean la tierra que yo les he dado ahora. O sea, los años que Josué sirvió a Moisés subiendo al monte para orar, llegaron el momento de fe para poderlos ver capitalizados para él y su pueblo. Diga amén y dele un aplauso al Señor. Aleluya. Rápido, quiero terminar, escucha. La fe siempre sepulta el pasado. La fe siempre sepulta el pasado. La transición real en tu vida no comienza sino solo cuando el pasado queda atrás. Y te voy a decir una cosa maravillosa en el amor de Cristo. La fe es la pala que sepulta tu pasado. Porque la fe es la que te da esperanza y te proyecta. Amén. Ahora, la fe siempre sepultará el pasado. Lo segundo, rápido aquí, habrá una batalla por librar. Diga conmigo, habrá una batalla por librar. En este tiempo, uno tiene que agarrarse de la mano de Dios fuertemente y creer contra naturaleza. La promesa que Dios le ha dado. Escúchame, ha llegado el momento de librar la buena batalla de la fe, como decía el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Por qué, pastor? Porque va a ser una batalla entre la razón y la fe. Va a ser una batalla entre la circunstancia y la promesa. Y va a ser una batalla entre la realidad y la verdad. Tú puedes vivir en una realidad, pero tú portas una verdad. Lo que Dios habló de ti es lo que va a cambiar tu realidad. Alguien diga amén. Así que Dios le dijo a Josué, comienza la transición ahora. Ay, Dios mío, alguien tiene que decir amén en casa. Los papás allá en casa tienen que ponerse de pie. Los esposos tienen que ponerse de pie y decir, comienza la transición ahora. A ver, Alfredito, yo tengo acá a su esposa. Póngase de pie ahí al frente de Sara. Tómele las manos a Sarita y dígale, comienza la transición para nuestra casa y nuestro hogar y nuestra familia ahora. Vamos a salir de circunstancias. Alguien tiene que decir amén. Vamos a salir de problemas, de circunstancias. Vamos a salir de escasez. Vamos a salir de toda circunstancia. Comienza la transición ahora. Dios le dijo a Josué, levántate ahora y atraviesa el Jordán ahora. Escuche, Dios le dijo a Josué, después de la muerte de Moisés, levántate porque mi siervo Moisés ha muerto y ahora pasa tú y este Jordán a todo este pueblo. Escúchame, cuando tú te levantas ahora, escucha, copia, cuando tú te levantas ahora, se activa la operación, entra en operación el Kainos, diga conmigo Kainos y Apocatastami. Son dos cosas que se activan en la dimensión de fe. Kainos, escúchame, cuando yo me levanto como se levantó Josué, entonces ingreso en la temporada del Kainos o Kainos, que significa levántate. La palabra que Dios le dijo a Josué cuando le dijo levántate fue Kainos en el original. ¿Qué significa esto? Levántate para ver lo nuevo. Diga conmigo lo nuevo. Lo nuevo en el hebreo significa kainos. Escúcheme.
Y kainos significa algo que no existe, que viene a la existencia. Oh, mi Dios, alguien diga amén. Saben, a mí me impactó esto, porque Dios nos va a entregar una temporada de kainos. Escucha, no está diciendo, sígueme, no está diciendo que va a restaurar lo viejo. Kainos no significa voy a restaurar lo viejo. Ay, Dios santo, alguien tiene que estar en casa. Kainos no significa te voy a remendar el pantalón. Porque Jesús dijo, yo no pongo paño nuevo sobre tela vieja, porque el paño nuevo ala la tela vieja y se echa a perder el pantalón. Jesús dijo, yo no pongo vino nuevo en odre viejo. Escucha lo que yo te estoy diciendo. Entrarás en una temporada de kainos y apokatastami. ¿Saben qué significa apokatastami? Volver al principio. Ay, ay, ay. Volver al principio. ¿Qué significa qué? En este tiempo, escúchame, yo te voy a devolver al diseño que yo tenía para ti el día que te creé. ¿Sabes qué está haciendo esta crisis? Esta crisis está haciendo una apokatastami. ¿Y qué es eso, profeta? Que Dios nos está volviendo a encauzar en el diseño original. El diseño original para la iglesia. Alguien tiene que decir amén en casa. El diseño original para tu matrimonio. El diseño original para tus hijos. Alguien diga amén. El diseño original para tu economía. El diseño original. Moisés ha muerto. Así que Dios le dijo a Josué: deshazte de la mentalidad de desierto. Porque la pregunta, y con esto termino, vamos a ver si el pastor Diego me puede acompañar y no tenemos interrupciones. Si escucha alguna interrupción allá en casa, discúlpenos, estamos mejorando cada vez más las cuestiones técnicas. Si no, coloca algo para ministrar bien bajito. Escuche. Porque la pregunta de este tiempo ha sido, escuche, ¿cuándo volvemos a ser como antes, pastor? ¿Cuándo volveremos a ser como antes? Y la respuesta bíblica es nunca. Nunca. Nuestro deseo no es volver al desorden en el que estábamos. Si tú eres un hombre de Dios, tú sabes que la tormenta vino para llevarse cosas que te estaban haciendo daño. Tú sabes que la tormenta vino para limpiarte el camino de obstáculos. Tú sabes que Dios está usando este tiempo para crear una apokatastami en tu casa, para crear una apokatastami en tu matrimonio. Si tú eres un hombre y una mujer entendida de Dios, entenderás que Dios le dijo a Josué: levántate porque kainos ha llegado. Levántate porque apokatastami ha llegado. Y lo que le estaba diciendo Dios a Josué era: yo voy a hacer algo nuevo, pero no es remendando lo viejo. Dios santo, no es remendando lo viejo. Kainos significa algo que no existía, que viene a la manifestación, que viene a la existencia, algo que no existía. Escúchame, hay momentos de fe, y Josué vivió su momento de fe, y Josué supo que era momento de levantarse. Yo le pido a Dios que tú entiendas allá en la casa que tú no estás con las manos vacías. Dios puso fe en ti. Dios puso fe en tu interior.